Bueno, muy buenas tardes. Soy Francisca Pulido, directora de posgrado y educación continua de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Finisterra. Y les doy la bienvenida a todos los participantes que se inscribieron en esta cuarta sesión de crítica de laboratorio. Este ciclo de conversaciones en el que hemos tenido como invitados a Alberto Sato, a Nicolás Maruri, Fernando Pérez y hoy aquí a Sebastián Grey, se enmarca dentro del Diplomado de Laboratorio de Crítica Proyectual que vamos a iniciar en septiembre de este año. Antes de presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy, quisiera aprovechar de contarles que todos los asistentes que se han inscrito en estos ciclos, en estas 4 sesiones, pueden postular a un 30% de descuento en el programa. Y ojo que tenemos cupos limitados, por lo que les sugiero escriban directamente a mi mail, que se los voy a dejar anotados en el chat en unos minutos más. Este diplomado además ha logrado recientemente un convenio con el grupo ArtCrit, quienes van a participar como docentes en algunas sesiones, y en esas sesiones nos van a acompañar Antonio Miranda, Nicolás Maruri, Rafael Pina, Silvia Colmenares. Antes de empezar, les pido que durante la sesión mantengan sus micrófonos en silencio para no interrumpir la conversación. Durante la sesión pueden escribir sus preguntas en el chat, las que van a ser seleccionadas y respondidas al final. Y les informo que esta actividad va a ser grabada. Quienes nos acompañan hoy: Sebastián Grey, arquitecto de la Universidad Católica de Chile, Master of Science in Architecture Studies del MIT. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Chile, y actualmente es profesor de la Universidad Católica. Fue director de Servicios Externos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica y curador de varias exposiciones de Chile en la Bienal de Venecia entre el 2002 y el 2010. Actualmente es integrante del directorio del Consejo Nacional de Cultura y las Artes y socio de Grecian y Grey Arquitectos. Bienvenido, Sebastián. Por otra parte, nos acompaña Fabián Barros, quien ha dirigido y conducido estas sesiones de crítica. Y Fabián es arquitecto de la Universidad Finisterra, magíster en didáctica proyectual de la Universidad del Biobío y doctor en proyectos avanzados en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Tiene varios diplomados en teoría y práctica avanzada, metodología de proyecto como investigación y en instrucción a la enseñanza del proyecto, entre varios. Fue coordinador académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Magallanes, para luego ser director de la escuela y director del departamento de la misma. Forma parte también del grupo ArtCrit con varias publicaciones críticas en la materia. Bienvenido Fabián, bienvenido Sebastián, y sin más los dejo a ustedes para que conduzcan esta sesión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Francisca. Sebastián, gracias por aceptar la invitación y gracias por la voluntad de querer conversar sobre crítica, una cosa que se suele ver muy escaso en nuestro país, pero en realidad hay un interés importante. En la Bienal Ciudad para Ciudadanos, que tú dirigiste la muestra, hay una declaración tuya que habla de la falta de crítica en la prensa chilena, ¿no? Y luego desprendes de esa falta de crítica de arquitectura en la prensa chilena la relación cada vez más distante entre el arquitecto y la posibilidad de incidir en la opinión pública. Quería partir por esa primera cita tuya para que nos expliques en el fondo cuál es la relevancia social que tiene la crítica de arquitectura en una sociedad como la nuestra. Bueno, saludos a todos y a todas, y agradezco la invitación, una invitación que aprecio enormemente, entre otras cosas porque en estos tiempos de encierro que estamos todos viviendo, seguramente todos los que están conectados en este momento, es importante no dejar atrás o postergar, digamos, discusiones sobre cuestiones trascendentales, tan trascendentales como la salud y la vida, que es lo que nos tiene, diría yo, obnubilados en este momento, pero digo, no postergar cuestiones que tienen que proyectarse de todos modos hacia el futuro inmediato,
y de cara también a transformaciones políticas y culturales que son ineludibles en nuestro país. Y digo esto como manera de introducción para poder entender que la discusión sobre la crítica en general y en particular la crítica de arquitectura tienen un rol fundamental en la construcción de una sociedad. Y ese párrafo que yo escribí en 2012, con ocasión de la Bienal de Arquitectura, la Bienal Nacional, tenía que ver con una realidad que sigue siendo patente hoy, y es que especialmente en Chile, digamos, carecemos y hemos carecido por largo tiempo de lo que llamaríamos una crítica arquitectónica y urbanística viva. ¿Y a qué me refiero con una crítica viva? Tendríamos que examinar un poco cuál es el sentido y la historia de la crítica de arquitectura, como una consecuencia de movimientos, digamos, intelectuales críticos en diversas manifestaciones artísticas a lo largo de, por lo menos, la historia ilustrada. La crítica de la arquitectura ha tenido un camino un poquito distinto, ¿no? En el sentido de que ha aparecido de un modo relativamente tardío con respecto a otras manifestaciones culturales y artísticas, y solo en cuanto la arquitectura pasa a ser un producto de un sistema social y económico suficientemente coherente y potente como para tener en sí misma la arquitectura, digamos, y el negocio, digamos, el andamiaje económico que sustenta la arquitectura y al desarrollo urbano, pasa a tener algún impacto verdadero, digamos, en el desarrollo de las sociedades. Entonces, la crítica de arquitectura y de urbanismo, porque no podemos separar ambas cosas, o no podemos olvidar una con respecto a la otra, es una crítica tardía. Bueno, y dicho eso, la crítica de arquitectura y de diseño urbano, ¿no? Es una crítica que primero se aloja en la literatura especializada, en las revistas principalmente, y esas revistas sí que existen, digamos, desde por lo menos comienzo del siglo XX. Lo que llamaríamos los periódicos, las revistas dedicadas específicamente a cuestiones de arquitectura. Y ahí hubo voces, incluso en la historia chilena, la revista, bueno, varias, pero las que me interesaría nombrar, la revista AUCA y la revista CA, y más tarde las revistas universitarias, ¿no? Que conocemos hoy día, fueron la sede de la crítica. Eso está muy bien en cuanto a la arquitectura como una manifestación, diríamos, cultural, ¿eh? Y el urbanismo. Pero, y aquí quiero llegar y para finalmente contestar tu pregunta, en el mundo contemporáneo y en la historia reciente, la crítica arquitectónica solamente se vuelve relevante como un agente de discusión social y cultural cuando se traslada de la literatura especializada al periódico, al diario. Y eso ocurre en un momento muy particular de la historia del siglo XX, que es cuando las sociedades empiezan a entrar en una pugna cultural también, digamos, de desarrollismo versus la conservación del patrimonio arquitectónico. Y es un momento muy particular, que es más o menos a mediados del siglo XX, y con manifestaciones principalmente en Norteamérica, posguerra, renovación urbana, digamos, todas las leyes y principios que de alguna manera permearon por todo el planeta, y Europa, por supuesto, también posguerra, intentando debatir si acaso había que construir el mundo de nuevo o había que reproducir al idéntico buena parte de lo que se había perdido en la destrucción de la Segunda Guerra. Y es en ese momento en que la prensa recoge la disciplina de la crítica arquitectónica y es capaz de producir, digamos, algunas personas brillantemente, digamos, que fueron capaces de poner a la vista del público las
los conflictos propios de la arquitectura como manifestaciones de su época y como cuestiones de preocupación social cotidiana inmediata. Esa arista, ¿no? Esa parte de la crítica arquitectónica, yo me temo, no la hemos tenido nunca en Chile. Nunca fuimos capaces de salir del mundo academicista de la crítica radicada en las revistas especializadas para que pudiera haber en alguno de nuestros periódicos, estoy pensando en la segunda mitad del siglo XX de nuevo, porque yo sé que hay precedentes, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, en la prensa era capaz de hablar un poco, digamos, con distancia y con autonomía, digamos, sobre arquitectura y sobre urbanismo, pero eso en un momento dado desapareció, ¿no? Y hoy, obviamente, no existe. Simplemente no existe una crítica, digamos, cotidiana, política. Podemos hablar también de eso. Quería comentarte un poco de eso, porque cruzaste varios temas, ¿no? Que la crítica debe romper la barrera del contexto académico, porque la crítica especializada de arquitectura o de obras de arquitectura tiene, como decía Fernando Pérez, no tiene un... ¿Cómo era que lo nombraba? No tiene un público, pero sí un usuario, ¿no? Entonces se restringe como solo al mundo de los arquitectos. Pero esa crítica que rompe la barrera de la propia disciplina pasa a una dimensión diferente, que es la dimensión del ciudadano, del habitante. Y ahí entonces se hace pública, se hace total, ¿cierto? Se hace de la ciudad. Y tú has hecho en tus columnas de la revista Vivienda Decoración del Mercurio, has hecho un poco esa labor, ¿no? Esa labor de ir ahí rascando y poniendo temas, ¿no? Entonces, por un lado, hay que reconocer que esa transición supone también ir, de alguna manera, informando, para no decir educando, pero sí informando a la sociedad sobre los temas que trabaja la arquitectura, sobre las cosas que hablan los arquitectos y de los que están preocupados. Pero por el otro lado también hay una misión que es bastante de resistencia, ¿no? En escribir así públicamente. Y lo digo sobre todo porque hay una tesis bastante difundida entre los académicos, que parte de la ausencia de crítica en Chile tiene que ver con el modelo social que tenemos y con el modelo económico que tenemos, ¿no? Donde la producción de la arquitectura está enlazada con la economía muy fuertemente, ¿no? Entonces la crítica puede, si no me equivoco, Francisco Díaz dice que la crítica viene a ser como el aguafiestas, ¿no? Del negocio de la inmobiliaria o del auge del mercado inmobiliario. Entonces, ¿cómo se concilia todo esto en tu labor de crítico para un público tan amplio escribiendo en Vivienda Decoración? Es un conflicto permanente, me imagino. Mira, hay un crítico norteamericano actual, Blair Canning, ganador de un Pulitzer, que escribe para el Chicago Tribune. Y hace un par de años atrás, Donald Trump puso en uno de sus hoteles, un edificio muy visible en el centro de Chicago, puso su nombre, ¿no? Que es el nombre del edificio y el nombre del hotel, en unas letras gigantescas. Puso Trump con unas letras pero enormes. Después pueden ustedes buscar las imágenes y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Y este es el crítico permanente, de nuevo, en un periódico, ¿no es cierto?, que hace crítica de arquitectura. Ya espero que tengamos tiempo para referirnos a cuál es el rol de un crítico de arquitectura en un periódico, ¿no? La reacción iracunda de Donald Trump delata un poco el conflicto que tiene un crítico de arquitectura para poder mantener la cierta distancia y permanencia, y lo difícil que es lograr esa distancia y mantenerla, digamos, del mundo del capital.
porque el principal obstáculo para la crítica de arquitectura y de desarrollo urbano es comprender que de todas las manifestaciones artísticas o culturales, más bien que artísticas posibles, la arquitectura y el desarrollo urbano movilizan un voluminoso aparataje de poder político y económico, como no lo moviliza ninguna otra manifestación cultural en nuestras vidas. Y por lo tanto nosotros podemos ser críticos de arte y de teatro y de música y de danza, y no podría pasar absolutamente nada, lo más podríamos ofender o molestar, digamos, más que ofender, a grupos de personas, pero cuando tú te atreves a interpelar, digamos, a lo que está detrás de la arquitectura y el desarrollo urbano, en realidad estás interpelando al sistema económico y político completo del país. Y en un caso como Chile, en un caso tan particular como Chile, que es un país de población diminuta, somos 18 millones de personas, y en que el poder está concentrado en un 1% de esa población, y todas las decisiones relativas a la arquitectura, a la gran arquitectura, y al desarrollo urbano, están concatenadas y están transversalmente permeadas entre el poder político y el poder económico, se comprenderá entonces que el problema del crítico de arquitectura y de urbanismo no es que se haya dejado, digamos, se haya dejado seducir, digamos, por ciertas corrientes o nuevas maneras de hacer periodismo, lo que ustedes quieran, sino es la imposibilidad de lograr un espacio autónomo dentro de los medios de comunicación, que también ellos, los medios de comunicación, pertenecen, digamos, a este enjambre político y económico. Entonces la cuestión es más bien de otro orden. La virtud del crítico, cualquier crítico, de cualquier manifestación cultural o artística, pero tal vez diríamos con mayor fuerza, por las razones que he explicado, del crítico de arquitectura y de desarrollo urbano, diseño urbano, la virtud es que el crítico es un historiador, pero en tiempo presente. Y esa es la misión que yo creo que tiene la crítica en general, y mucho más aún en procesos también, de nuevo, únicos, que son los de la arquitectura y el desarrollo urbano, que son procesos que se extienden en el tiempo, que tienen una trascendencia temporal mayor, digamos, que otras manifestaciones. El sujeto de la crítica arquitectónica, en este caso arquitectos, diseñadores urbanos, desarrolladores inmobiliarios, pienso en administradores públicos, legisladores, ese sujeto está vivo y puede reaccionar sobre la marcha de la propia crítica en tiempo presente. Y por lo tanto, insisto, tiene una función política, más que tal vez en otras artes. Ahí por supuesto que puede haber alguien que quiera debatir ese punto. Naturalmente hay una función política en todas las artes y por lo tanto siempre va a haber una función política en la crítica de todas las artes, pero de nuevo, por las razones que he expuesto, por el compromiso que tiene con el capital, con el mundo del capital y con el mundo de la política, la crítica arquitectónica está sujeta a reglas muy particulares. El otro día, en el portal de Arquitectura Viva, Fernández Galeano hacía una breve reseña que se llamaba Estilos de Estado, en la que explicaba no sé cómo se llama, pero supongo que algún decreto, ¿no?, del gobierno de Donald Trump, en el que fijaba los estilos arquitectónicos para la arquitectura gubernamental en Estados Unidos ahora, en tiempo real, ¿no? Y por anacrónico y fuera de tiempo que nos parezca, Trump fija los estilos neoclásicos, como los estilos propios de los edificios gubernamentales que se van a hacer ahora, ¿no? Entonces, yo creo que ese hecho es una muestra latente, ¿no?, de la relación entre arquitectura y política, pero también del simbolismo que significan las obras de arquitectura para el poder, ¿no? Entonces,
quería saber tu opinión en el fondo con este hecho puntual que es como, yo creo que va a ser estudiado muchísimo, porque no sé si en otra parte, en este momento de la historia, un presidente define estilos arquitectónicos para edificios gubernamentales, ¿no? Mira, No sé. fascinante tema. Yo te quiero decir que ocurre en Chile hoy. Es una Ya, realidad en Chile hoy. El Poder con los tribunales de Judicial, justicia, ¿no? el Poder Judicial chileno obliga a un estilo arquitectónico en todos sus edificios a lo largo de todo el país, que es una cuestión realmente increíble. Pero es aún más increíble porque las condicionantes de diseño del Poder Judicial, las llamaría yo aplastantes condiciones, digamos, porque limitan de una manera francamente insólita la libertad proyectual y diríamos, en la capacidad de innovar y de, por último, crear belleza, ¿no? del mundo de la arquitectura. Esas condicionantes son aún peores, decía, puesto que exigen en sus bases administrativas una caricatura de un orden clásico o neoclásico, que son un tímpano, los que me están escuchando seguramente lo han sufrido, lo saben, digamos, que son un tímpano neoclásico sostenido por al menos dos columnas y un tímpano. Ustedes comprenderán que es prácticamente de Condorito, o sea, esa es la verdad, es una aberración desde el punto de vista de la historia de la arquitectura y de la representación, digamos, de un estilo cualquiera, aunque fuese un estilo extemporáneo, digamos, pero que también tendría lugar si nosotros quisiéramos por cualquier razón hacerlo. Pero se le impide a los arquitectos siquiera estudiar académicamente el estilo que el Poder Judicial cree que es el estilo que corresponde para ser representado con dignidad. Es decir, lo que tú estás preguntando, Fabián, ocurre en Chile, y no solo ocurre en Chile, ocurre de la peor manera. Tendríamos que averiguar si la ordenanza de Trump al menos presume que los arquitectos van a tener, digamos, la libertad de investigar históricamente lo que tienen que hacer, con tal de cumplir. Eso para contestar tu pregunta. Lamento tener que contestarte de esa manera. Pero déjame decir una cosa. El estilo arquitectónico es indisoluble del momento político y económico de una sociedad. Y del enjambre de manifestaciones culturales que configuran lo que llamaríamos el espíritu de la época. Y eso nosotros lo hemos visto, tal vez con más nitidez, en épocas un poco anteriores a esta, que yo considero que es una época de un cierto sincretismo cultural, digamos, que ya, al igual que muchas cosas, digamos, todo sería posible, ¿no? Y nada nos sorprendería. Pero hay cuestiones de fondo que tienen que ver con la magnitud, con la materialidad, por ejemplo, que yo creo que efectivamente corresponden con los momentos políticos y económicos de una sociedad. Y esta no es una excepción. Incluso ahora que lo pienso, esta anécdota horrenda que he contado, pero lo considero yo realmente horrendo, lo del Poder Judicial. Yo alguna vez escribí sobre aquello, pero sin ninguna reacción, porque les da exactamente lo mismo. También representa de alguna manera nuestro momento económico y político. O sea, que el Poder Judicial chileno, la alta magistratura, que es un club de prohombres, diríamos, y unas pocas mujeres, pero principalmente de patriarcado absoluto, crea que ellos tienen, digamos, la verdad con respecto a la arquitectura que los debe representar, también habla del momento político y económico que hemos construido a lo largo de 5 décadas. Yo no me cabe ninguna duda al respecto. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, eso.
en realidad. Yo quería comentarte que en Le Petit Soldier, Jean-Luc Godard dice que la ética de hoy será la estética del mañana, ¿no? Entonces, y es una frase muy potente. Mi director de tesis en Madrid hablaba de que cada ética lleva aparejada su estética, ¿no? En esa relación entre la ética no solo individual, sino que la ética social, y ahí tomamos con el momento político, y las manifestaciones estéticas de la sociedad. Entonces, antes de pasar a otro punto, quería comentarte también, por ejemplo, me interesa el tema también de los nuevos medios, ¿no? Porque yo sé que eres muy activo en las redes sociales y que son nuevas formas también menos tradicionales de colonizar o de cubrir espacios de opinión. Hay una cuenta que parece parodia, ¿no? Pero es una cuenta que tiene muchos seguidores en las redes sociales que se llama Edificios Feos, ¿no? Sí. Y es una cuenta que sube edificios feos en el fondo, ¿no? Y está haciendo un trabajo sin ningún rigor, pero está haciendo un trabajo de divulgación de una serie de edificios que realmente son feos, ¿no? Podríamos usar otro calificativo, pero en general son edificios que no tienen ningún valor estético, por así decirlo. Entonces, ¿qué opinión te merecen a ti las nuevas redes y los nuevos medios de comunicación, ¿no? Porque hay dos formas, creo yo, de interpretar esto, como que en esta horizontalidad que plantean las redes, cualquier opinión tiene el mismo valor, pero por otro lado permiten una difusión y un cruce más orgánico, si se quiere, o más dinámico de las opiniones y de los comentarios o de los criterios de la gente. Entonces permite también calibrar o tener más temperatura de lo que ocurre, de lo que está pensando la gente, porque a veces un crítico de arquitectura corre el riesgo, o un académico corre el riesgo de, sin querer, meterse dentro de una burbuja, ¿no? Y dar por sentada cosas que realmente tal vez la sociedad no las tiene tan claras, ¿no? Está como en otro plano de observación o de debate o de consideraciones, ¿no? Entonces, ¿qué opinión te merecen a ti las redes sociales? ¿Qué poder le ves tú? ¿Qué restricciones crees tú que hay que tener con ellas? Mira, hace ya un tiempo, de un tiempo a esta parte, diría unos 10 años, que los críticos de arquitectura, por lo menos los norteamericanos, que yo veo, digamos, con cierta regularidad, digamos, me encuentro con sus escritos, en fin, vienen reclamando de que la crítica de la arquitectura se está muriendo, ¿no? Y en cierta medida tiene que ver efectivamente con la irrupción de un nuevo orden en la comunicación y en la difusión. Voy a llegar a eso, pero antes de eso me gustaría definir, por lo tanto, cuál ha sido el rol real histórico, digamos, desde, dije, mediados del siglo XX en adelante, cuando el crítico finalmente llega al periódico, porque para comparar redes sociales tendríamos que compararlo con los medios periodísticos convencionales, que no son las revistas especializadas, sino que son efectivamente los diarios, aquello que nosotros, digo yo, en Chile prácticamente nunca tuvimos ni tendremos. El rol del crítico es poner a la vista las posibilidades de una obra de arquitectura o de diseño urbano y compararla y contrastarla, digamos, con un cierto estado del arte. Eso es lo primero. Por lo tanto, partiríamos de la premisa de que efectivamente la crítica necesita un marco teórico, necesita un cuerpo de conocimiento que sea capaz de sustentar una opinión, ¿de acuerdo? Y el crítico en su mejor momento, yo creo, ha hablado no solo de la obra en sí misma, sino de los efectos de esa obra en el individuo, de los efectos de esa obra en la sociedad, y recíprocamente también de cómo ciertos acontecimientos sociales, económicos y culturales han tenido efecto o tendrán efecto en la arquitectura y en el diseño urbano, como nos ha pasado a nosotros con los terremotos, o con la delincuencia, o con la dictadura, o con etcétera. Y por supuesto que el crítico
proyecta su propia visión idealizada del mundo, con sus aspiraciones éticas y estéticas. Y por lo tanto, de nuevo, tiene que haber un marco teórico que sea capaz de ofrecer ese marco, esa visión de mundo, digamos, que el crítico es capaz de poner a la vista de la opinión pública. Por ejemplo, del positivismo de posguerra del que yo estaba hablando, que en todo caso me interesa decir que es, digamos, una visión también patriarcal y machista, porque en la historia reciente de la crítica aparece una sola mujer importante, que fue una escritora en el New York Times y que abrió ciertos caminos, pero en general, si uno lo piensa, la crítica ha estado en manos de hombres, digamos, y eso también ofrece una mirada particular, ¿no?, de la disciplina que por lo demás en sí misma es una disciplina que ha estado hasta hace poco tiempo atrás, una generación atrás por lo menos, cooptada también por el mundo de los hombres. Y esa visión positivista es la tecnología, el petróleo, los autos y los aviones, hasta lo que tendríamos hoy día, que es el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, la inclusión del género, etc. Con las redes sociales, todos los campos de la crítica, no solo los de la arquitectura, están perdiendo influencia pública, ¿ah?, con las comunicaciones digitales. Se termina, por supuesto, la hegemonía del crítico, aquel que tenía un espacio exclusivo y muy visible, ¿no?, en un medio de difusión, y es reemplazado por algo bastante peligroso, incluso en el mundo periodístico, que es lo que llamaríamos el periodismo abierto, ¿ah?, o interactivo, que no es más que un tipo de periodismo que busca la aprobación previa del lector, porque están compitiendo y peleando por lectoría, como siempre ha sido el periodismo, con la única diferencia de que ahora la pelea es totalmente descarnada y los escrúpulos empiezan a disolverse, digamos, y el periodismo es capaz, ¿no?, de ofrecerle dulces al lector, ¿no?, lo que llamamos, bueno, en fin. Y sufre ahí entonces también la crítica de arquitectura y de desarrollo urbano. ¿Por qué hago esta introducción? Porque el riesgo es que en esta era en que todo el mundo puede opinar y criticar y también criticar o desvirtuar o desconocer la crítica, al punto que, por ejemplo, una cuestión que tenga que ver con conservación del patrimonio termina inundada de respuestas en redes sociales que dicen, bueno, si a usted le interesa tanto, financielo usted. Que es como ya el límite, el último límite posible, digamos, del debate crítico. Que salga una persona, digamos, que con plena autoridad, la autoridad que se da en las redes sociales, de decir lo que tú quieras delante de todo el mundo, de decir, bueno, si a usted le interesa tanto ese monumento, cúmplelo usted, pues, hágase usted cargo. Bueno, el riesgo es que en esta era de espectáculo guayerista y de culto a la celebridad, en que incluso las imágenes de arquitectura están intervenidas y alteradas de la realidad, porque nos hemos acostumbrado a que toda la arquitectura que vemos publicada es una arquitectura alterada, no es una arquitectura auténtica, ¿ah? Desde más allá del problema que siempre significó para la crítica y la difusión de la arquitectura no poder, digamos, experimentarla sensorialmente, ¿ya?, que tal vez con una gran vuelta, digamos, de la tecnología podríamos en los años venideros efectivamente empezar a experimentar sensorialmente a distancia, pero en fin. Pero hoy día la difusión de la arquitectura es de imágenes que no son la realidad. Y además que se ha promovido el culto del arquitecto como una personalidad del mundo del espectáculo, que es lo que llamamos el Star System, digamos, los Star Architects, digamos, que surgieron en los años 90 y 2000. Entonces, el riesgo es que el texto crítico se convierta en un espectáculo por sí mismo, ¿no?, y que se degrade
la calidad de la discusión y de la crítica, tanto en sus nichos ya frágiles, digamos, en la prensa convencional, como en estos nuevos espacios que son difusos y más que difusos, diría yo, disolutos, ¿no? Disueltos, ¿no? Eso. Sebastián, lo que Estoy le hablando escribías mucho. como... ¿Ah? Estoy ¿Qué? hablando de sobra. No. Lo que describías como el Star System y esa relación entre el Star System, el poder, la economía, nos hace creer en el fondo esa común frase que tienen los historiadores, que la historia la escriben los que ganan, ¿no? Y en cierta forma los comentarios o las reseñas de arquitectura las escriben no los que ganan, pero los que sí pueden, en el fondo. Entonces, ¿qué importancia le das tú a lo que se llama en historia la mirada subalterna, ¿no? La mirada del que no tiene realmente la opinión, en este caso, que es generalmente la mirada más real. Hablábamos de que hasta las imágenes están alteradas, ¿no? La mirada del habitante, de quien goza o padece un edificio, ¿no? Parece ser una mirada más honesta que nos vuelve a calibrar, ¿no? Desde la propia experiencia del habitar, pero que está muy disminuida. Supongo que conoces, porque es ampliamente difundido, el documental de la servidumbre de la casa de Coljas, ¿no? Que tiene el ascensor entre medio, y el documental recorre cómo es la experiencia de ella, tratando de limpiar la casa, ¿no? Entonces, ¿qué valor, creo yo, que ahí hay una posibilidad, ¿no? ¿Piensas tú que es valorable también esa visión subalterna del ciudadano normal para tratar de aquilatar los egos de los autores, ¿no? Contrapesar esto con la propia experiencia del habitar? Es una pregunta bien importante, porque pienso que la crítica arquitectónica en este caso, pero la crítica, bueno, no, parto de nuevo. La crítica arquitectónica, a diferencia de las críticas de otras manifestaciones culturales y artísticas, es una crítica que además tiene que estar en sintonía y con sensibilidad plena con respecto al objeto de la arquitectura, que es diferente, por supuesto, que el objeto de otras manifestaciones artísticas, por lo menos podríamos hablar de las artes clásicas, de las artes convencionales. Y por lo tanto es imposible que una crítica arquitectónica no considere en sus aspectos, ¿no? Entre sus categorías, ¿no? La función, digamos, y la relación con el usuario y las responsabilidades. Leí un texto, pero muy al pasar, de Alexandra Lange, que se llama Writing About Architecture, en que ella propone categorías propias para una crítica arquitectónica completa. Dice, la primera sección, la primera manera de mirar la arquitectura es estrictamente formal, en términos de calidad y composición, y en términos de los cánones, digamos, históricos. La siguiente categoría tiene que ser, dice, experiencial, la experiencia de la obra. Y esto obviamente es aplicable tanto a obras edilicias, digamos, de arquitectura, el cuerpo arquitectónico, como a obras paisajísticas o urbanísticas. La tercera experiencia, dice ella, tiene que ser histórica, que es la continuidad, digamos, entre los procesos históricos y aquello donde se inserta la obra. Y la cuarta experiencia que ella propone, dice, es activista. Es decir, el activismo es el compromiso que tiene que tener la obra con su sujeto, con su usuario, con su sociedad, con su ciudad en muchos casos, etc. Entonces, ahí yo vi, por lo menos, digamos, un intento de estructurar el pensamiento crítico efectivamente en función de las responsabilidades que tiene la disciplina.
Ahora, yo entiendo que tu pregunta tiene más bien que ver con cómo incorporar la mirada y la visión del público. Lo que pasa es que en una crítica bien estructurada y bien organizada, cosa que, insisto, por tercera vez, nunca hemos tenido en Chile en nuestra época, en nuestras vidas. En nuestras vidas nosotros no hemos tenido una crítica de arquitectura en un medio de difusión nacional, periódico. El público general no ha estado nunca expuesto a una crítica de arquitectura. Ningún lector del Mercurio o de La Tercera, digamos, un día de semana ha podido abrir el diario y leer una columna de alguien que diga: yo hoy día voy a hablar de este edificio o de este conjunto edificado, o de este parque, digamos. Ha habido columnas, no tengo que ser bien justo, pero más bien con un sentido histórico y pedagógico, diría yo, pero rara vez, en mi opinión por lo menos, con un sentido propiamente crítico, en el sentido de poner en cuestión los conflictos, digamos, que puede haber entre la obra. Yo los llamaría los conflictos entre los medios y los fines, ¿no? Entre los recursos y los propósitos. Esa es la crítica también de arquitectura y de urbanismo. Pero no terminé la idea. Entonces creo yo que para poder incorporar el pensamiento y la opinión de la opinión pública, o sea, de la sociedad entera, una crítica periódica tendría que ser tal que tú puedas interactuar con esa crítica. ¿Cómo ocurre en los periódicos? En que si una persona, me ha pasado a mí, cuando yo he escrito algunas cosas que han molestado a terceros, digamos, y que esos terceros me han replicado por la prensa con respecto a alguna apreciación que hice con respecto a algo, en términos de arquitectura, urbanismo, políticas públicas, etc. Y del mismo modo tengo que decir algo muy bonito, digamos, desde el punto de vista anecdótico. Me han llegado al diario a lo largo de llevo como 15 años escribiendo esa columna, al Mercurio, me llama de repente la secretaria de la revista y me dice: Sebastián, llegó un mensaje de una señora, de una persona, de un caballero que quiere hablar con usted. Y son personas que han reaccionado, que reaccionan a lo que leyeron y que quieren comentar o contrastar conmigo algo. Bueno, esos son, digamos, pequeños lujos. Pero pequeños lujos, los llamaríamos lujo hoy día, pero es lo propio de una sociedad, digamos, que interactúa de una manera estructurada en torno a ciertos vehículos de comunicación, de opinión, etc. Da la sensación que eso va un poco en contra de lo atomizada que es nuestra sociedad, ¿no? Nos tienen entre anestesiados y atomizados, ¿no? Esto como en comentario general, ¿no? Pero ahora me gustaría llevarte a otro campo, al campo que tú también practicas, que es la docencia, ¿no? Y qué valor le das tú a el juicio crítico o a la construcción del juicio crítico en el alumnado para el desarrollo de su propia arquitectura, ¿no? Es decir, como la autocrítica del alumno, ¿no? ¿Qué valor le das tú? Porque los alumnos van y esperan las directrices que los profesores les damos, pero más que darle las directrices, hay que motivar que ellos sean sus propios constructores de sus propios juicios, ¿no? Que sean capaces de desprenderse de la obra, de esa especie de apego a su propia obra para mirarla desde afuera y poder discernirla y distinguir, ¿cierto? Entonces, ¿qué valor le das tú a ese trabajo al inculcar el juicio crítico en el alumno de arquitectura? Bueno, con un viejo amigo que se llama Christian Schmidt, que también es profesor de la Escuela de Arquitectura en la Católica, fue alumno mío en algún momento, después fuimos compañeros, socios, amigos, en fin, y ahora él es profesor. Un poco en broma, hace algunos años atrás ideamos la escuela de el programa, el currículum de una escuela de arquitectura ideal, ¿ya? Si nosotros tuviéramos los medios y la oportunidad, ¿cuál sería el currículum que haría
que haríamos en un curso de arquitectura de 4 años, de 5 años. Supongamos que tuviéramos, como existen en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Argentina, un instituto de arquitectura, no una universidad, sino que un establecimiento, digamos, que se dedica expresamente a enseñar arquitectura, la carrera, durante 4 o 5 años. Y la verdad es que terminamos, oye, con un currículum que era como de 4 cursos fundamentales que tenían que proyectarse a lo largo del tiempo, con pocas variaciones. Se les podía después agregar algunas cosas, pero habían 4 líneas fundantes. ¿Ah? La primera línea era el dibujo. El estudiante de arquitectura tenía que partir dibujando el día 1 y terminar dibujando el último día del 5.º año. Tenía que estar dibujando permanentemente, cosa que a todos los arquitectos nos parecería una trivialidad, pero lamento decir que no es tan trivial, porque hoy, digamos, no todos los estudiantes de arquitectura salen de las escuelas dibujando con soltura, ¿eh? No todos los estudiantes de arquitectura han adoptado, logran adoptar el dibujo como un idioma, como un lenguaje propio, digamos. Y ahí tendríamos que discutir, digamos, por qué hemos permitido que eso ocurra. El segundo curso fundamental, digamos, es un curso de historia, pero no solo de historia del arte, y siquiera de historia de la arquitectura, sino más bien un curso de historia general, en la que obviamente iba a ser posible poner en su marco de referencia la historia de la arquitectura, pero también del mismo modo era imposible poder enseñar la historia de la arquitectura sin situarla en el marco de la historia general. Y los otros cursos eran un curso de economía, introducción a la economía, entre otras, geografía, algo de física, por supuesto, etc. Por ahí, si les interesa, lo tenemos guardado porque fue un ejercicio súper interesante, digamos, como para poner también en crisis los currículum de las escuelas actuales dentro del, digamos, de lo que llamaríamos una especie de crisis de identidad de las escuelas de arquitectura en virtud de la necesidad de promover estudios de posgrado y doctorado y igualarse, diría yo, con el resto del planeta por cuestiones que son aparentemente extra académicas. En fin, pero quiero volver a lo de la historia. Es muy poco lo que un profesor de arquitectura, de taller en este caso, puede instigar en un alumno, en un estudiante, más allá de primero transmitir experiencias vitales propias de la disciplina, vitales, propias, ¿no? Y en ese sentido, creo que convendríamos que nadie ha decidido en todo el planeta que haya una sola manera asegurada de enseñar la arquitectura. Y al mismo tiempo, la manera de enseñar la arquitectura ha variado relativamente poco desde que la arquitectura se convirtió en una carrera profesional autónoma de las ingenierías hace apenas 120 años atrás, 150 años atrás. Seguimos haciendo talleres de arquitectura donde hay un maestro y hay discípulos, por así llamarlo, digamos, que hacen las cosas a la manera de, digamos, el profesor o siguiendo, digamos, las propuestas, digamos, metodológicas de un profesor. Y esas propuestas metodológicas pueden cambiar curso tras curso según vayan cambiando los profesores. Eso es lo primero. Estoy convencido que es así, que es bueno, digamos, sí. y que es bueno, ¿no? Que la relación, por algo las relaciones interpersonales en los talleres de arquitectura son tan intensas, digamos, porque efectivamente uno está interactuando cara a cara con un estudiante, mirándolo a los ojos, digamos, y tratando de escudriñar en cosas que van más allá de la mera enseñanza técnica, ¿no es cierto? Porque además uno está permanentemente cruzando todos estos ámbitos propios de la arquitectura, que son de una cierta sensibilidad, llamaríamos, bueno,
solidaria, ciertos conceptos estéticos superiores, cuestiones filosóficas incluso, en fin. Taller, maestro y discípulo, la historia. Yo pienso que si el estudiante no es empujado a comprender y estudiar historia general, y dentro de ella la historia del arte, y dentro de ella la historia de la arquitectura, es imposible que pueda tener una noción del valor y el propósito de la disciplina de la arquitectura. Es imposible. ¿De acuerdo? Y el tercer elemento, que está vinculado, pero que pertenece a otro mundo, digamos, es que si el estudiante de arquitectura no sale a aplanar las calles, un verdadero flaner, digamos, romántico, si no hace eso con su vida de estudiante, está totalmente jodido. No puede llegar hasta el final. Porque no entiende, no puede entender la arquitectura, sino de la arquitectura en situación de la realidad, que es el efecto que tiene la arquitectura en las vidas de las personas en este conglomerado, digamos, histórico, gregario, que es parte intrínseca del desarrollo de la humanidad, que se llama la ciudad. Y resulta que nuestros estudiantes, lo digo con un poco de vergüenza, propia y ajena, no sé cómo se dice en Chile, tú les preguntas por el centro de Santiago y no lo conocen. No conocen los monumentos históricos del centro de Santiago, que son los monumentos de la República. Y si tú les preguntas por la historia de la República, no la conocen. Entonces yo te digo, es por ahí, solamente por ahí, que se configura la enseñanza de la arquitectura. No es mucho más que eso. Dibujo, historia, experiencia de la ciudad. Estamos hablando de una enseñanza que va, lo que tú describes en el fondo, estamos hablando de un estilo de enseñanza que va en contra de todo lo que tenemos como sistema educacional en este momento, ¿no? Bolonia, hay que disminuir las duraciones de las carreras, hay que articular, hay que incorporar, no sé, asignaturas institucionales, ¿no? Y finalmente te quedas con unas posibilidades de movimiento muy pequeñas y muy concretas, además, con unas ciertas competencias que hay que cubrir, porque además las instituciones de educación tienen que asegurar la empleabilidad del estudiante. Entonces, como resultado de eso, ¿no? Tenemos una tendencia general a disminuir los cursos de historia y de teoría en las escuelas de arquitectura, porque no son competencias que el mercado necesite, en el fondo, pero que no sabemos, en el fondo, es un experimento, no sabemos a qué nos va a llevar, cuál va a ser la consecuencia de eso. De un arquitecto que era un ilustrado, estamos pasando a un arquitecto que es competente, por así decirlo, ¿no? O funcional. Entonces, creo yo, y es la opinión con la que quiero cerrar, porque ya, mira, a mí miré la hora recién y se me pasó muy rápido. Yo estaba recién partiendo la conversación, pero ya hemos cumplido el tiempo. Pero quiero cerrar con la última pregunta. En ese sentido, ¿qué tan importante es para ti el surgimiento de canales de difusión y de promoción, si se quiere decir, de la reflexión crítica de la arquitectura en la sociedad? ¿Qué tan fundamental es para ti que la gente tenga la capacidad y pierda un poco el temor por opinar con fundamento, con conocimiento, con criterio, ¿no? ¿Qué valor le das tú? Es muy importante, yo creo. Efectivamente, como digo, corremos el riesgo de
de someternos a un nuevo orden, digamos, en el mundo de la comunicación, que tiene más que ver con la cultura del espectáculo. No digo espectáculo como el espectáculo, digamos, escénico, sino que más bien la sensación, ¿no? La frivolidad. Y como decíamos antes, se puede perder, digamos, en ese nuevo orden, que es bastante evidente, es cosa de ver cómo funcionan realmente las redes sociales, no, ni siquiera, es cosa de ver en lo que se han convertido los noticieros de televisión de los canales abiertos, que se han convertido en lo que todavía son televisión de países un poquito más educados que nosotros, yo creo, que son noticieros propiamente tal, síntesis noticiosas, ¿no? Los de Chile, pero también los de Argentina, también los de España, yo lo sé, se han convertido en una especie de espectáculos de vodevil, ¿ah? Entonces, es muy evidente el cambio que estamos sufriendo y es muy terrible, por lo menos para mí, muy frustrante, de que no haya nada que lo contenga. En ese mundo, me parece que, a propósito de una pregunta anterior tuya, las redes sociales sí van a tener un rol interesante, porque en muchos aspectos en que el mundo del periodismo formal, oficial, ¿no? se ha desinflado, descuidado, se ha hecho menos escrupuloso, sí siempre va a haber, digamos, redes informales, más pequeñas, que intenten mantener un cierto nivel de calidad y de rigor intelectual, digamos, y de hacer las cosas bien. Si es que entendí bien tu pregunta, ¿no? Sí. Francisca, estamos ya, porque he visto en el chat que hay un par de preguntas. Sí, hay principalmente dos preguntas. Una es para ambos. Dice, ¿cuál es la responsabilidad del arquitecto dentro de una sociedad que parece no valorarlo, perdón, como actor preponderante a la hora de hacer ciudad? Me refiero al rol que en parte nosotros mismos como arquitectos no hemos podido o no hemos querido hacernos cargo. Yo ahí quiero hablar como expresidente del Colegio de Arquitectos de Chile. Yo heredé una gestión iniciada en ese sentido por mi buen amigo Luis Eduardo Bresciani Prieto, que había sido presidente del colegio en el periodo anterior, y una de cuyas principales preocupaciones gremiales fue intentar, en conjunto con otros colegios profesionales, acudir al Congreso Nacional y con el patrocinio del Ejecutivo, del Presidente de la República, digamos, para intentar, como digo, recuperar algunas de las atribuciones perdidas por todos los colegios profesionales de Chile el año 1981, que es cuando entró en vigencia la Constitución de 1980, y que Constitución que expresamente desarticula todos los sistemas gremiales y las asociaciones y los sindicatos, es decir, todas las estructuras posibles de concentración de poder político, por qué no llamarlo así, intermedio. Una decisión absolutamente deliberada, digamos, y ideologizada del régimen militar en 1980, pero que en efecto tuvo como resultado de que desapareció la potestad de los colegios profesionales de, primero, agrupar, digamos, a los profesionales, de tener registro de quiénes son los profesionales del país, porque hasta el día de hoy no existe registro de cuántos profesionales hay de ninguna profesión, y de sancionar, es decir, de controlar el ejercicio de la profesión. Sancionar el ejercicio de la profesión, decir si usted está haciendo las cosas bien o mal, tener un tribunal ético en caso de que fuera necesario, etc. Eso, como ustedes bien saben, desapareció completamente. En ese
y otra cosa más bien importante, porque los únicos colegios profesionales que tienen, digamos, cierta capacidad de subsistencia financiera, incluso son los que agrupan una gran cantidad de funcionarios públicos en Chile, que son los profesores y los médicos. Todos los demás colegios profesionales, inclusive aquellos que uno diría que son colegios que uno supone que les va bien, que están bien, mentira, nada, ni los abogados, ni los ingenieros, y mucho menos los arquitectos, son colegios que están siempre pasando pellejerías y que están a punto siempre de disolverse por la inopia y por la falta de cohesión, ¿no? Cohesión interna. Entonces, la responsabilidad, yo en parte la endoso al mundo político, no solo, digamos, al mundo del gremio, si es que todavía lo podemos llamar así, la profesión, ¿no? Sino al mundo político, porque la verdad es que en los esfuerzos que yo hice siguiendo, digamos, lo que venía desde mi predecesor, de ir al Congreso Nacional y llevar un proyecto de ley que fue consensuado con otros 4 colegios profesionales importantes, que eran los médicos, los ingenieros, los contadores, auditores, los constructores civiles, no tuvo mayor repercusión ni interés en el mundo legislativo. Y por lo tanto, la misma crítica que podemos hacer hoy día, incluso después del levantamiento de octubre, en el sentido que el establishment político chileno post-dictadura en realidad continuó con un modelo sin ponerlo mucho en crisis, digamos, sin importarle mucho, con tal de que la cosa siguiera para adelante, eso también aplica al mundo gremial y a la concepción que tiene nuestra sociedad con respecto al rol y la responsabilidad de sus profesionales. Dicho eso, también tenemos algo de responsabilidad los arquitectos, en grupo o como individuos, entre otras cosas porque hasta hace poco tiempo atrás hablábamos una jerga ininteligible para el público en general, ¿eh? Inclusive, o sea, tan ininteligible que yo creo que muchas veces, digamos, no nos quisieron invitar o no quisieron, digamos, tenernos como interlocutores porque simplemente estábamos transmitiendo en otro planeta, Y eso fue hasta hace poco, ¿eh? Yo creo que eso lo hemos ido superando, digamos, como gremio. Es una cuestión que venía parte de la academia, me imagino yo también, ciertas posturas, poses de los años 60, de los años 70, que se fueron quedando pegadas, en fin. Hay una cuestión ahí. Pero no quiero dejar pasar el problema político institucional, porque, y con esto termino la pregunta, la respuesta, es tan evidente que a falta de un órgano gremial superior que convoque y también obligue a la profesión a actuar dentro de ciertos límites éticos, es tan obvio que en los 40 años, sin esos controles, arquitectos al servicio de personas inescrupulosas han hecho o permitido hacer cosas francamente imperdonables en nuestro país que también han afectado el prestigio de nuestra profesión. Fabián. Sí, yo creo, porque Sebastián lo ha visto desde el plano social, yo creo que además está la función individual de la ética personal, ¿no? Lamentablemente vivimos en una sociedad que ha heredado los valores posmodernos en parte, donde, o los principios, o ni siquiera sé si esos son los principios, son las formas de pensar de la posmodernidad, donde se cuestionan todos los valores que uno podría decir que la modernidad traía, ¿no? La modernidad, hablo de la modernidad no arquitectónica, sino que del pensamiento moderno, que eran los valores propios de un humanismo más noble. Valores como cierto rigor y cierta tendencia a creer en las ciencias como un avance de la disciplina, ¿no? A creer en una ética panhumana, transversal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hay unos momentos. Entonces, cuando el arquitecto
se ve abandonado y entiende de alguna manera que todos esos valores ya no están en juego en la sociedad, se siente, y no es solo el arquitecto, porque el arquitecto en último momento es una pieza de un puzzle, ¿no? De un engranaje. Entonces, cuando el arquitecto se ve en esta especie de circo de subsistencia, ¿no? Porque finalmente, por decirlo de manera coloquial, el arquitecto tiene que comer, y de alguna forma es, no sé si obligado, pero él también deja de notar, deja de percibir que esas cosas están o no están bien, y entonces las barreras de lo éticamente correcto se empiezan a romper y empezamos a tener una ética líquida, ¿no? Una ética que para algunas cosas se piensa de alguna manera y en otras circunstancias se plantea de otra manera, y cuando esos valores éticos, laicos, por así decirlo, y sociales, transversales, son dilapidados, entonces quedamos al servicio de otro tipo de valores o otro tipo de principio, ni siquiera principio, otro tipo de influencia o de fuerzas que campean y hacen lo que a ellos mejor les aparezca, ¿no? O les parezca, y en ese sentido nuestra sociedad y nuestras ciudades son reflejo de ese cruce de pérdida de principios éticos, diría yo. Y ojo que el levantamiento de octubre es un levantamiento urbano y como consecuencia de conflictos no resueltos urbanos, ¿no? Lo sabíamos de antes, pero el levantamiento de octubre finalmente lo puso a la vista de un modo irreversible. Y aún así hubo sectores, digamos, que intentaron soslayar un poco el problema urbano. Y es tan rara la historia, la realidad supera la ficción, que apenas 6 meses más tarde, esta pandemia que nos tiene a todos encerrados y a la mitad de la población sumida en la desesperación. Sabemos que vienen tiempos muy difíciles, no solo por un problema sanitario, sino también por un problema de miseria radicada en la inequidad, ¿no? Esa inequidad es urbana. Y por lo tanto, estos problemas del desarrollo, digamos, de la manera como nosotros hemos planteado nuestras ciudades, es también consecuencia de nuestro propio quehacer en las últimas décadas. Es ineludible, tenemos una responsabilidad, o sea, vamos a tener que asumir una responsabilidad que ya de alguna manera estamos siendo interpelados. Hace rato, en realidad, cuando preguntan, ¿y por qué dejaron construir esos, entre comillas, guetos verticales? Nombre que le puso un intendente, por lo demás. ¿Por qué permitimos construir bajos de mena? ¿No es cierto? O sea, los tópicos que hoy día son clásicos, digamos, de la historia de inequidad de la metrópolis chilena, ¿no? Que es Santiago. ¿Y por qué? Y esas son las preguntas que nos llegan de vuelta a nosotros. ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué lo hicieron? ¿Quién lo hizo? Así es que es un momento muy, muy particular, pero yo me remito a un momento de la historia anterior en que deliberadamente se desarticularon los mecanismos de control ético. Sí. Oigan, acá hay un comentario de Alberto Moleto, comentario pregunta, que de alguna manera ya se tocó en alguna sesión anterior, pero sería interesante saber la opinión de Sebastián. Dice, en una revista, creo que es muy antigua, un crítico decía que la visión del arquitecto de su obra para la crítica es igual de irrelevante que cuando un paciente va al psiquiatra y le explica por qué él cree que tiene un problema. La pregunta es esa, ¿cuál es el valor de la opinión del autor sobre su obra? Ya que en ese sentido se podría validar una serie de malas obras. ¿De mala qué? Obras. Validar malas obras. Exacto. Yo creo que, a ver, el crítico opera en muchos niveles distintos. Yo creo que el crítico opera, entre otras cosas, evaluando el éxito del arquitecto en lograr sus propios objetivos. Cuestión que nosotros
estamos permanentemente enfrentando, digamos, cuestión con la que estamos enfrentando permanentemente a nuestros alumnos en la academia. Una de las maneras, digamos, de enseñar, incluso diríamos una ética de la arquitectura, una ética de la disciplina, es decirle, es hacer que un estudiante logre comprender que aquello que declara, digamos, como un propósito, tiene que lograrlo como un resultado. Una cuestión así de simple. Y el crítico hace ese ejercicio, lo hace con la obra, ¿no? Contrasta el propósito con el resultado. Y eso diría yo que es un campo bastante objetivo que la crítica puede hacer y que por lo demás puede lograr interpelar, emplazar, digamos, al autor, digamos, en cuestiones que serían de un orden, como dije, ético, propiamente ético de la disciplina. Y no veo nada de malo con eso, yo creo que es bueno, un buen rol, ¿eh? Ahora, al hacer ese ejercicio, el crítico siempre puede vincular, y de hecho yo creo que lo hace. Yo no me considero realmente crítico, porque no tengo, pero en fin, pero yo sé que dentro de esta ausencia de crítica periódica, yo algo he logrado hacer en ese campo. Y cuando me ha tocado a mí hablar de algo que está haciéndose, o que se va a hacer, que se anuncia que se va a hacer, o en algunos casos que se acaba de hacer, uno hace los vínculos en la perspectiva de un contexto más amplio que involucra la planificación o cuestiones sociales o cuestiones estéticas. Y todo esto sirve para sentar precedente, para poner cosas en contexto, más bien pensando en las experiencias próximas y futuras. Así que yo creo que hay un valor en la crítica. La crítica no cae en un páramo de indiferencia, digamos, que podría ser la indiferencia de un autor que se siente pasado a llevar, o mal interpretado, o incluso insultado. Bueno, mala pata para él. Pero la crítica llega mucho más allá y establece, digamos, ciertos parámetros que se van acumulando. Por eso dije muy al comienzo de esta conversación que el crítico es un historiador, pero en tiempo presente. El historiador tiene perspectiva histórica y elementos de juicio para mirar, digamos, hacia atrás y poner todos sobre la mesa y hacer un juicio. Y el crítico hace exactamente lo mismo, pero sus materias están vivas, están presentes, ¿no? Tiene un riesgo, por supuesto, pero también tiene una función. Yo quería agregar, porque se trató en la segunda sesión, porque hablábamos en esa sesión con Nicolás Maruri, que actualmente dirige el grupo Arcrit en Madrid, y ambos tuvimos al mismo maestro, un catedrático de la ETSAM, y Antonio Miranda decía que no había que leer por ningún motivo al autor, porque el autor nos iba a embaucar con su discurso y nos iba a impedir ser objetivos. Y era muy, muy radical en eso, decía que no había que escuchar al autor. Yo creo, sin embargo, que hay que tomar el discurso del autor en diferentes frecuencias, ¿no? Porque muchas veces el autor, más allá de acomodar el discurso para que su obra o su resultado sea tan coherente o tan apropiado como es posible, el autor dice cosas que sí tienen interés, cuando a veces dice cómo intentó resolver situaciones o qué estrategias usó o de qué forma orientó algunos procedimientos. Eso puede tener un valor y hay que distinguirlo de cuando el arquitecto está haciendo una especie de apología de su propia obra. Y en ese sentido, además, que es muy interesante cuando Koolhaas, otra vez en Espacio Basura, dice que hay que tener cuidado con las etiquetas que se le colocan a los proyectos, y habla precisamente de cuando las obras son llamadas obras maestras. Y dice que la etiqueta de obra maestra ha venido a funcionar actualmente como una especie de salvaguardia frente a la posible crítica. El crítico ya no se atreve a hacer una crítica profunda porque esa obra ya es una obra maestra. Independiente que a él no le parece, ya no quiere ir contra esa etiqueta que se ha ganado. Entonces creo yo que el crítico tiene en ese punto
una necesaria labor de ruptura y en algunos casos, ¿no? Y un poco de osadía para tratar de hacer las cosas con cierta objetividad, yendo a los deberes de la obra, ¿no? Que son esos principios éticos más universales. Una obra tiene que ser buena para la ciudad, ser buena para los habitantes, es mucho más complejo que eso, pero no nos podemos quedar solo con el discurso que produce el autor, porque sabemos que es humano, que ese discurso no sea todo lo profundo y, ¿cómo decirlo?, riguroso que debe ser, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Esta es la cuarta sesión. La verdad es que han sido 4 sesiones súper interesantes, contigo también, con un frescor natural. Así que a mí me gustaría, bueno, agradecerte tu generosidad, tu tiempo, y me gustaría pedirte a ti, Fabián, quizás quisieras como un cierre, pequeño cierre, cruzando en el fondo como estas 4 intervenciones de Alberto, de Fernando, de Nicolás Maruri, de Sebastián. Yo creo que lo que hay que rescatar acá es que nos ha costado más la coordinación de las sesiones que llegar a una conversación interesante y productiva e enriquecedora. Quiero decir con esto que la crítica está ahí, ¿no? Está en el aire. Todos sabemos que se necesita mayor debate y mayor cuestionamiento y mayor puesta de, o apuesta o propuesta de ciertos argumentos en la disciplina. Entonces yo me quedo con una sensación muy satisfactoria porque desde las primeras opiniones de Alberto Sato, cuando nos hablaba de la ideal objetividad de la crítica, pasando por el espíritu de futuro que puso Nicolás Maruri en la observación, pero con un punto de vista, o en la crítica, pero una crítica optimista que mira hacia el futuro, pasando por las constelaciones que nos decía que sería bueno describir, hasta esta mirada más social, humana y activa y política de la ciudad que ha puesto Sebastián. Yo creo que estamos empezando como programa a cubrir ciertas variables de la crítica que es necesario profundizar y que es necesario poner en rigor. Al yo estar afuera en Madrid, precisamente tuve esa pequeña percepción, ¿no? Que no era ninguna percepción única ni clarividente, de que había una ausencia de crítica en el debate público en Chile y era necesario avanzar en ese camino por el bien de la sociedad y por el bien también de la propia disciplina, que necesita reflexionar sobre sus prácticas y sobre su quehacer. Entonces yo creo que esta pequeña parte de la tarea está cumplida y esperemos que el diplomado también logre cumplir esas expectativas de la gente y ir instalando a nivel del país y a nivel también disciplinar una necesidad de la crítica. Muchísimas gracias, Fabián, a ti también por tu tiempo y toda tu generosidad. Creo que nos han dado todos una clase enorme. Gracias, Sebastián, y gracias a todos los que participaron en esta sesión. Gracias por la invitación, realmente un placer. A ti. Gracias, Sebastián. Recuerden que los que estén interesados en conocer más sobre el tema me pueden escribir directamente y yo los derivo finalmente a Fabián o a los coordinadores. Gracias, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, chao.